He conducido por muchos tramos solitarios de Argentina, pero ninguno me da la sensación de vacío que siento en la Ruta Nacional 34, especialmente entre Rosario de la Frontera y Joaquín V. González. Es uno de esos lugares donde el camino parece más ancho de lo que debería ser, el cielo parece más bajo y el aire, quieto. Una mañana temprano, sin tráfico, con solo el sonido del motor y el suave silbido de la radio, tuve una de las experiencias más extrañas de mi vida. Todo comenzó con un simple ruido, una bocina lejana y apagada. Pensé que era un camión que venía en dirección contraria, pero no vi nada. Y luego, justo después, la escuché de nuevo. La misma bocina. La misma. Con solo segundos de diferencia. Lo extraño fue que no toqué la bocina. Allí nadie toca la bocina sin motivo. Pero la repetición era demasiado precisa, como si fuera una grabación de lo que ya había oído. Cada 10 minutos, más o menos, los sonidos volvían. Primero la bocina, luego una voz estática en la radio, y era la mía. Lo que realmente me dejó paralizado fue reconocer el aviso que había enviado por radio media hora antes, sobre un tramo de baches. Pero volvió, con el mismo tono, la misma pausa, las mismas palabras. Solo que nadie respondió. No había semáforo ni nadie en la frecuencia. Era como si mi propio aviso hubiera llegado tarde. Detuve la camioneta en una zanja y apagué todo, motor, luces interiores, radio. Y el silencio allí era diferente. Era como si te tragaras los sonidos. Me senté, tratando de averiguar si era un problema técnico, algún tipo de interferencia. Pero fue entonces cuando ocurrió lo peor. Una risa, surgida de la nada, en el canal CB. Grave, prolongada, como si alguien intentara imitar una risa humana, pero con el ritmo y la sincronización equivocados. No era mía. Pero parecía que quería serlo. Me recordó a mi propia risa, seca, corta, solo que distorsionada, como si la repitiera alguien que solo me conocía de oído. Arranqué el motor de nuevo y salí rápido, pero el camino no me dejó olvidarla. Mientras conducía, noté que los ecos continuaban. Y empezaron a llegar más rápido. Lo que antes me había llevado 10 minutos, ahora llegó en 2. Luego en menos de 1 minuto. Mis propios sonidos regresaban, seguidos de versiones distorsionadas. Un suspiro. Un carraspeo. Una suave maldición. Todo volvió. Pero con él llegaron pequeños cambios. La última repetición de mi voz decía algo que nunca había dicho: te estoy esperando. La misma voz, pero con palabras que no eran mías. Era como si alguien hubiera empezado a copiarla y ahora intentara hablar por mí. Empecé a hacer pruebas. Dije frases cortas por la radio, deliberadamente sin sentido, a ver si me respondían. Esperé. Y sí, me respondieron. Primero idénticas, luego, ligeramente equivocadas. Una palabra cambió, una entonación distinta. Como si alguien repitiera de memoria, intentando seguir el ritmo. Y en medio de las repeticiones, empezó a aparecer otra voz. Más grave. Desacompasada. No decía frases completas, solo fragmentos sueltos. No pares. Seguiré derecho. Ya está cerca. Intenté cambiar de canal, apagar el aparato, pero se encendía solo. Y cuando lo apagué por completo, los ecos venían de otro lugar. Del fondo de la cabina. Como si el sonido ya no llegara por la radio. Empecé a conducir con las ventanillas abiertas y la radio apagada, intentando escuchar el mundo real. Pero la carretera también empezó a imitarla. El sonido de los neumáticos, el del motor, todo empezó a repetirse con un ligero retraso. Era como si oyera la carretera por segunda vez. Empecé a creer que estaba alucinando, cansado. Pero al parar en una gasolinera más adelante, el encargado me preguntó si tenía algún problema con la radio, porque dijo que había oído mi llamada más de 5 veces en el canal, incluso después de haberla apagado. Y lo que es más,
oyó mi nombre. Nunca lo había dicho en la radio. Desde ese momento, decidí que nunca volvería a cruzar ese tramo de noche. Solo de día, con la luz del sol, el ruido y el tráfico. Pero incluso eso empezó a fallar. Una tarde despejada, volví a oír ecos. Y esta vez, llegaron antes de que yo hablara. Como si se anticiparan a mí. Una frase que pensaba decir sonaba en la radio antes de que abriera la boca. Fue entonces cuando me di cuenta de que quizá no se repetía. Quizá estaba aprendiendo. Se adaptaba a mi voz, a mis pensamientos. Estaba creando una nueva versión de mí que solo existía allí, en ese camino. Intenté hablar de ello con otros conductores. La mayoría se rieron, pensando que era una historia. Pero uno de ellos, un chileno que conocía bien el norte de Argentina, palideció. Dijo que había oído su propia voz en la radio, semanas después de haber vendido el camión. Dijo que a veces, cuando conduce de noche, oye el sonido de otro motor cerca, pero no ve nada. Solo lo oye. Y la voz que dice, con calma, ya llegaste. Ahora, cada vez que tengo que cruzar la ruta 34, llevo una radio vieja, sin antena ni conexión, solo para recordar cuando el sonido aún venía de afuera, no de adentro. Evito encender la radio de banda ciudadana, pero a veces se enciende sola. Con el volumen al mínimo, justo para oír respiraciones de fondo. Ya no digo nada por la radio. Y cuando necesito avisar, lo hago por mensaje de texto. Porque me he dado cuenta de que lo único que los ecos no pueden imitar, es el silencio. Necesitan sonido para existir. Y ya he oído suficiente de eso. Hace unos días, me alojé en un hotel de carretera. Antes de acostarme, encendí la tele de la habitación, sin volumen, solo con la luz. Sobre las 3 de la mañana, se encendió sola. No había imagen. Solo sonido. El mismo silbido de la radio. Y en medio, mi voz. Estoy cerca. Nunca lo dije. Pero era mi tono. Mi respiración. Mis hábitos al hablar. Desde entonces, duermo con tapones para los oídos. Y aún así, a veces sueño con la carretera. Con el eco que viene de detrás del taxi. Conmigo mismo conduciendo, justo detrás de mí. Ya no sé si era solo una extraña manifestación del camino o si es algo más grande. Algo que vive ahí, en ese vacío entre las señales de radio y el ruido blanco. Algo que recoge voces, repite gestos y poco a poco se convierte en alguien. Un yo que ya no depende de mí. Y lo más inquietante es la sensación de que está mejorando en esto. A veces, oigo frases que nunca diría, pero las reconozco como mías. Como si hubiera superado la imitación. Como si estuviera creando su propia versión de mí. Así que, si alguna vez te encuentras conduciendo por la ruta 34 y escuchas que tu propia radio te advierte que regresa tarde, no respondas. No la repitas. No intentes entender. Porque cada vez que tú escuchas, él también escucha. Y algún día, puede que sea él quien hable primero. Había estado conduciendo de Santiago a Valparaíso durante años, y siempre me pareció que ese tramo final, bajando las colinas hacia la costa, era el más traicionero. Las curvas cerradas, los vientos cruzados y el cañón a la derecha exigían toda mi atención, incluso durante el día. Pero una brumosa mañana de junio, noté algo que nunca había visto antes. Era como una niebla formándose lentamente, pero no de la forma habitual. No caía de las nubes, no rodaba por las laderas. Estaba subiendo. Literalmente. Se elevaba del suelo como si la expulsaran, como el vapor de una sartén abierta. Y se movía con vida propia. No se la llevó el viento, no se disipó. Se elevó directamente, como humo controlado. Detuve la camioneta en el arcén para intentar comprender qué era. Apagué el motor, bajé y el silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni sonido.
Solo la niebla que se alzaba, espesa, blanca, como si buscara la manera de entrar. Regresé a la cabina, inquieto por la sensación de que venía hacia mí. Arranqué el motor, puse una marcha y arranqué despacio. Pero la niebla me alcanzó antes de la primera curva. Empezó a entrar por las rendijas del capó, por la rejilla delantera, como si tuviera prisa. Y fue en ese momento cuando oí el sonido que me dejó paralizado, un motor en marcha, dentro del salpicadero. No era mío. Era otro motor. Un sonido más grave e irregular. Como si funcionara allí, detrás de los botones, dentro del panel central. Todo el panel empezó a vibrar y las luces parpadearon descontroladamente. Aceleraba y desaceleraba, como si respondiera a mi respiración. Y lo peor, mi motor real ya estaba apagado. Me había parado de nuevo, pensando que era una falla eléctrica. Pero el sonido del motor continuó. Como si el camión arrancara desde adentro, desde algún otro lugar. La niebla invadió toda la cabina en menos de 30 segundos. Y en medio de ella, se formó una sombra en el asiento del copiloto. No estaba claro, pero pude ver algo allí. Una figura oscura e inmóvil. Y oí su respiración. Fuerte, como la de alguien con frío o asustado. Pero el asiento estaba vacío. Miré al frente, nada. Miré por el retrovisor, y allí estaba ella. Sentada. Mirándome. El motor rugió con más fuerza dentro del salpicadero, y la luz del velocímetro se encendió sola, aunque la camioneta estaba detenida. Era como si la camioneta quisiera seguir adelante. Sola. Y comprendí, de una manera que no puedo explicar, que si no salía de allí en ese momento, no volvería a salir. Salí de la cabina de un salto y corrí por la carretera desierta, tropezando en la oscuridad, intentando no caer al barranco. Miré hacia atrás y vi la cabina llena de niebla, que ahora parecía vibrar en su interior, como si algo intentara salir por la carrocería. Las luces de la camioneta parpadearon solas y, por un instante, los faros me apuntaron directamente. Como si me estuvieran mirando. Me quedé quieto unos segundos, esperando a que pasara. A que fuera algún fallo, algún delirio de sueño. Pero cuando la niebla empezó a extenderse fuera de la camioneta, elevándose lentamente hacia mí, comprendí que esto no era algo que se pudiera esperar que terminara. Fui a un punto más alto de la carretera donde había una señal y pedí ayuda. No les conté todo, solo dije que la camioneta tenía un problema eléctrico y estaba estacionada en el arcén. Cuando volvimos con la grúa, la camioneta estaba allí, apagada, sin ningún problema. Pero había algo que no podía explicar, el panel de instrumentos estaba empapado por dentro. Era como si alguien hubiera vertido agua en el sistema. Ni piezas fundidas, ni cables quemados. Solo humedad, como vapor condensado. El técnico dijo que nunca había visto nada igual. Que parecía humedad viva. Me quedé callado. Porque sabía que no era solo agua. Regresé a Santiago sin mirar atrás. Durante semanas, sufrí ataques de ansiedad cada vez que salía a la carretera. Pero lo peor no fue lo que pasó ese día. Fue lo que empezó después. Cada vez que subo una cuesta o bajo un tramo empinado, huelo a metal caliente y oigo, muy débilmente, el sonido de un motor extraño que sale de debajo del salpicadero. No es constante. Solo aparece en ciertos tramos, como si estuviera probando. Como si algo hubiera venido conmigo. Algo que ya no necesita la niebla para alcanzarme. He intentado cambiar de camión. Pero el sonido volvió. Incluso con un vehículo diferente, con un salpicadero diferente. Y a veces, cuando arranco la camioneta por la mañana, el aire que sale del ventilador huele a niebla salada, como a playa. Y con eso, siento que hay alguien sentado a mi lado. Nunca veo nada. Pero ya ni siquiera intento mirarme al retrovisor. Porque sé que si miro, ella estará allí. Y estoy seguro de que si alguna vez dejo que este motor funcione solo, ya no tendré que conducir.
Y quizá ni siquiera me despierte. Tiempo después, me llamaron para hacer una entrega cerca de la misma zona. Me negué de inmediato. Pero el cliente insistió y la empresa me presionó. Al final, fui. Decidí conducir de día, bajo el fuerte sol, y tener la mayor precaución posible. Pero al acercarme al barranco, el cielo empezó a cerrarse de repente. Una densa niebla, como la anterior, empezó a subir lentamente de la ladera. Sabía que no era la misma niebla. Era más densa, más rápida, con un movimiento antinatural. Intenté mantener la calma, pero en cuanto llegué a los primeros metros de la curva, sentí que el aire dentro de la cabina cambiaba. Y el sonido del motor se duplicó. No era un eco. Era otro sonido. Un segundo motor, junto al mío, ligeramente por detrás, como un reflejo intentando seguir el ritmo. Y cuando miré rápidamente el tablero, vi una luz encendida que no reconocí. Un icono extraño, como un ojo, parpadeando. Apagué la radio, apagué el aire acondicionado, pero el sonido continuó. Subí el volumen de la música, pero era como si la camioneta quisiera ignorarme. La sensación de que algo más la conducía regresó. Solté el volante un segundo, y no se movió. Como si otra fuerza ya la guiara. Di la vuelta como pude, con las manos heladas y el sudor goteando por la cara. Cuando por fin salí de la niebla, todo paró. El ruido, el olor, la vibración. La camioneta volvió a la normalidad. Pero el tablero no. La luz del ojo seguía encendida. No se ha apagado desde ese día. La llevé al taller, cambiaron el módulo y lo revisaron todo. Pero el técnico dijo que ese símbolo no existe en el sistema. Que quizás sea un error visual, un fallo técnico. Pero sé que no lo es. Porque algunas noches la luz parpadea más rápido. Y cuando eso pasa, vuelve el sonido del motor. Bajo. Casi imperceptible. Pero ahí está. Ya no paso por Valparaíso. Ya no me detengo cerca de acantilados. Y duermo con la camioneta apagada, la llave fuera del contacto y los cables de la batería desconectados. Aún así, a veces me despierto con el tablero iluminado. Y el sonido de un motor en marcha. Dentro de la cabina. Como si la niebla esperara una curva más, una oportunidad más para conducir. Y cuando eso suceda, no tendré a dónde ir. Conduciendo por las carreteras de México se ve de todo, autos sin luces, vacas cruzando la curva, camiones cargados más allá de su límite. Pero hay una cosa que nunca se ha ido de mi mente desde que la vi esa madrugada en la carretera cerca de San Luis Potosí. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana, una carretera desierta, sin luces que entraran ni salieran. Tenía la radio baja, mi cuerpo cansado, pero mis ojos bien abiertos. Fue entonces cuando vi las luces en mi espejo retrovisor. Un camión se acercaba rápidamente, con las luces altas, luciendo enorme. Me moví a un lado, listo para dejarlo pasar, y voló. El rugido del motor era más profundo que cualquiera que hubiera escuchado. La camioneta era negra, con detalles dorados en los laterales, parecía restaurada, pero vieja. No se veía la matrícula. Pero lo que me dejó paralizado fue lo que vi al pasar, el conductor era demasiado pequeño. Pensé que era un reflejo, un error de ángulo. Pero cuando me pasó, miré directamente a la cabina. Vi sus manos. Pequeñas. Muy pequeñas. Un par de manos de niño en el volante. Y, sin embargo, conducía con firmeza, como un experto, como si la carretera le perteneciera. Era delgado, con la cabeza gacha, como si apenas pudiera alcanzar los pedales, pero la camioneta volaba. Seguí en shock durante varios minutos, intentando razonar. Quizás era un enano, alguien con enanismo, o simplemente una ilusión causada por el cansancio. Pero 10 minutos después, volví a ver los faros. Frente a mí. El mismo camión, parado en el arcén, con las luces encendidas.
Y sin nadie dentro. Pasé despacio, mirando dentro de la cabina, y lo único que vi fue el volante girando solo, lentamente, como si alguien lo hubiera soltado. Eso me dio un miedo extraño. El camino allí era recto, sin salida. No podía haber dado la vuelta y haberme adelantado por el otro lado. Era el mismo camión. Después de eso, empecé a preguntar en las paradas de autobús y gasolineras locales si alguien había visto algo así. La mayoría reía y hacía bromas. Pero un hombre mayor, dependiente de una gasolinera vieja, me llevó aparte y me dijo que el camión ha estado aquí más de una vez, siempre de madrugada, siempre demasiado rápido. Y que quien vea la carita del pequeño conductor no volverá a dormir bien. No le gusta que lo miren mucho tiempo. Desde entonces, evito ese tramo siempre que puedo. Pero hay días en los que, incluso de lejos, veo dos faros enormes acercándose por el retrovisor y se me encoge el estómago. Un mes después, me asignaron un reparto nocturno que pasaría por exactamente el mismo tramo. Intenté cambiar de turno, posponer la ruta, pero no funcionó. Salí sobre las 2 de la madrugada, con el cielo nublado y la carretera completamente desierta. Desde el principio, algo me había estado molestando. La radio emitía un ligero siseo, como si intentara sintonizarse. Y el aire dentro de la cabina parecía más pesado. Al llegar al punto donde había visto el camión por primera vez, sentí una presión en los oídos. Como cuando subes una montaña demasiado rápido. Y entonces, en el retrovisor, volvieron a aparecer los faros. Los mismos. Bajos, pero intensos, como los de un camión viejo. Esta vez, no me rebasó. Me siguió. Firme, constante. A cierta distancia, pero lo suficientemente cerca como para ver la silueta de la cabina en el retrovisor. En un momento, miré rápidamente y juro que volví a ver al pequeño conductor. Pero ahora, me estaba mirando. Tenía la cabeza en alto, dos ojos oscuros brillando tras el parabrisas. Una mirada quieta e inexpresiva que me atravesó como una cuchilla. Volví la vista a la carretera, respiré hondo, pero no me salía bien la respiración. Era como si el aire estuviera atrapado, como si el propio camión a mi alrededor se resistiera. De repente, las luces de mi tablero parpadearon. El velocímetro empezó a oscilar sin que yo pisara el acelerador. Y la radio, que hasta entonces había estado apagada, se encendió sola, con algunas interferencias. En medio del silbido, apareció la misma voz del viejo empleado de la gasolinera, como si fuera una grabación, no le mires a la cara. Se me puso la piel de gallina al instante. Aparté la mirada, intenté mantener la atención en la carretera, pero el sonido de la bocina del camión que venía detrás de mí llegó nítido, directo. Y cuando miré por el retrovisor, ya no estaba detrás. Ni delante. Había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Pero el camino seguía siendo extraño. Mi tablero nunca volvió a la normalidad. Y cuando paré en la siguiente gasolinera, noté algo en la ventana del copiloto. Era la huella de una mano. Pequeña. Como la de un niño. Pero con solo 4 dedos. Y una línea larga en el centro de la palma, como si la hubieran hecho con algo caliente. La marca permaneció allí durante días, incluso después de haber lavado la ventana varias veces. Hasta el día de hoy, sigue apareciendo cuando paso por San Luis Potosí de noche. Siempre en la misma posición. Y ahora, ha aparecido dentro de la cabina. Desde entonces, he evitado conducir al amanecer. Pero cuando no puedo, tengo un espejo pegado al tablero, de frente. No sé si ayuda, pero me gusta tener algo que me muestre quién soy, como una forma de recordarme que sigo aquí. Porque después de esa noche, empecé a notar pequeños cambios en mí. Un día, paré en el baño de una gasolinera y, al mirarme en el espejo, tuve la impresión de que mi reflejo parpadeaba descontroladamente. En otra ocasión, vi que mi etiqueta con el nombre había sido cambiada a Conde Jr., un nombre que nunca usé,
pero que luego descubrí que estaba pintado en el costado de esa vieja camioneta. Le conté esto a un viejo camionero de la zona, un tipo que dicen haberlo visto todo. Solo me dijo una cosa: hay vehículos que no pertenecen a este tiempo. Y conductores que no pertenecen a ningún sitio. Me dijo que a veces la carretera se traga a uno, y solo le devuelve lo que aprendió a imitar. Desde entonces, he cargado con esta duda. ¿Será que quien conduce sigo siendo yo en su totalidad? ¿O dejé algo de mí mismo en esa carretera, en esa madrugada, mirando a unos ojos que no quería ver? Y lo que más me asusta es que ahora, de vez en cuando, veo la camioneta negra parada en el arcén, siempre un poco más adelante. Como si me estuviera esperando. A veces aparece en el retrovisor incluso en carreteras que nunca he pisado. La he oído en la radio, una canción vieja que suena en una emisora que no existe. He visto luces encendidas detrás de mí en túneles desiertos. Y una vez, lo juro, me paré a dormir, y desperté con el volante ligeramente girado a la derecha. Como si alguien lo hubiera movido, solo un poquito. Así que, si un día cruzas San Luis Potosí al amanecer y ves las luces de una camioneta negra que viene demasiado rápido, más grande que todas las demás, no intentes mirar dentro de la cabina. No intentes entender. Simplemente sigue adelante. Porque si ves las manecillas en el volante, puede que ya sea demasiado tarde. En la carretera entre Medellín y Bucaramanga hay un área de descanso en desuso que casi nadie menciona. Está ubicada en una curva larga, rodeada de vegetación densa, sin señal de celular, sin electricidad, con ventanas rotas y letreros descoloridos. Solo me detuve allí porque tenía sueño y necesitaba cerrar los ojos unos minutos. Eran casi las 3 de la mañana y el siguiente tramo era montañoso. Aparqué en una de las esquinas techadas, donde aún había algo de sombra. Cuando bajé para estirar las piernas, vi una estructura baja cerca de la pared del fondo, una caja metálica negra con cables cortados y una etiqueta descascarada que decía grabadora interna, Flota 12. No le di mucha importancia. Supuse que era parte de algún viejo sistema de seguridad. Pero cuando volví a la cabaña y me preparé para dormir, oí un clic sordo proveniente de la caja. Bajé a comprobarlo de nuevo. La tapa estaba entreabierta. Dentro había una vieja grabadora digital, aún funcionando, con una luz roja parpadeando. La pantalla decía, reproduciendo, 3:12 de la mañana. Impulsivamente, pulsé el botón de reproducción. Y fue entonces cuando oí mi propia voz. Clara. Diciendo, sí, pero no podemos esperar más. ¿El problema? Nunca lo dije. Estaba solo. Hubo una pausa en la grabación y otra voz respondió. Una voz que nunca había oído antes, ya está dentro. Solo queda tú. Todo mi cuerpo se paralizó. No era una broma. No era una broma. Era mi voz, con mi entonación, hablándole a alguien que claramente no existía. O mejor dicho, no estaba allí. La conversación se prolongó durante casi 2 minutos. Mi voz hablándole a esta otra, sobre una entrega, sobre no ser vista, sobre esperar hasta la siguiente parada. Cuanto más escuchaba, más me invadía la sensación de déjà vu. Era como si una parte de mí supiera exactamente de qué estaban hablando, pero no recordaba por qué. Apagué el dispositivo y cerré la tapa de la caja, asegurándola con una correa del propio cuerpo. Regresé a la cabaña, encendí el motor y salí de allí lo más rápido que pude. Pero mientras conducía, noté que algo era diferente. La radio de la cabaña se encendió sola y empezó a reproducir la misma grabación. Sin estar conectada a nada. La misma conversación, con mi voz, exactamente la misma. Casi me detengo de nuevo, pero estaba en un tramo de carretera sin arcén. Así que dejé que el sonido sonara hasta que terminó con una última frase, susurrada por la voz desconocida, ahora te toca grabar. A partir de ese momento, todo quedó en silencio. La radio se apagó.
Pero tuve la clara sensación de que todo lo que decía estaba siendo grabado. Empecé a hacer pruebas. Dije cosas al azar en voz alta, como, esto es solo una prueba, o, nadie puede oír esto. Y unas horas después, mientras repostaba en una gasolinera, el altavoz del surtidor sonó, y repitió una de las frases, nadie puede oír esto. La misma entonación, como si la hubieran sacado de una grabación oculta. Miré a mi alrededor, esperando ver algún tipo de dispositivo, una cámara oculta, cualquier cosa. Nada. Solo yo, la carretera y la creciente sensación de que mi voz ya no era solo mía. De que, en algún momento, algo había empezado a grabarse solo. Cuando llegué a Bucaramanga, decidí buscar un técnico de grabación, alguien que pudiera entender qué era esa caja negra. Encontré un viejo contacto, un tipo que había trabajado con sistemas de rastreo de flotas. Le mostré una copia de la grabación que había hecho con mi celular. Al escucharla, guardó silencio un rato y luego preguntó, ¿estaba usted con alguien en ese momento? Le dije que no. Entonces dijo, esa segunda voz, hay interferencias, ruido de fondo, pero no es una radio. Es como si viniera del interior del vehículo. De un espacio muy pequeño, como el tablero o el compartimento interior. Después de eso, empecé a sospechar de cada sonido en la cabina. Cada crujido del aire acondicionado, cada silbido de la radio, cada clic del tablero. Era como si todo pudiera almacenar fragmentos de conversaciones que nunca sucedieron. O peor aún, que aún no han sucedido. Una mañana, me desperté con el sonido del altavoz de la radio encendido, incluso con la camioneta apagada. Repetía la misma frase una y otra vez, dijiste que volverías. Mi voz. Exactamente como hablo cuando tengo sueño. Solo que nunca dije eso. Al menos, no que yo recuerde. Desde entonces, evito dormir con la camioneta cerrada. Dejo la puerta entreabierta, como si eso permitiera que las voces salieran, si es necesario. Hoy en día, llevo conmigo una grabadora de mano normal, solo para tener un mínimo de control. Cuando siento que algo no cuadra, grabo mi propia voz. Y, más de una vez, al comparar lo que grabé con lo que suena espontáneamente en el camión, me doy cuenta de que son similares, pero no idénticos. Mi grabación tiene pausas, respiraciones, errores de habla. La otra, es demasiado limpia. Demasiado directa. Como si fuera una versión de mí creada por algo más, intentando transformarse en mí. Como si, poco a poco, esa caja negra hubiera dejado de grabar, para empezar a construir. Hace unas semanas, paré en una gasolinera de Pamplona y conocí a un viejo camionero, de esos que han conducido por todo el país. Cuando mencioné la caja negra, su expresión cambió al instante. Me dijo que la instalación era experimental, de una empresa que quebró en los años 90 y que se usaba para grabar el comportamiento de los conductores. Pero la cosa se descontroló, dijo. Dijeron que las grabaciones continuaban, incluso después de apagar el camión. Según él, algunos conductores dijeron haber escuchado las voces de sus familiares fallecidos. Otros, grabaciones de conversaciones que nunca recordaban haber tenido. Uno de ellos, dijo, se volvió loco al escuchar su propia muerte por la radio de la cabina. Desde ese encuentro, empecé a darme cuenta de que las voces ya no quieren esconderse. Hay noches en las que, al arrancar la camioneta, me oigo decir, todo está bien, aunque no haya dicho nada. Y siempre hay otra voz ahí. Una niña. Una mujer. Un susurro que me llama por mi nombre. He cambiado la radio, el módulo eléctrico, incluso la camioneta. Pero lo primero que oigo, al girar la llave, es el sonido de la caja negra encendiéndose. Aunque ya no está. Es como si me la hubieran transferido. Como si ahora yo fuera la nueva caja. Lo más aterrador. Una noche, dejé mi grabadora encendida sin querer mientras dormía. Por la mañana, la escuché y me encontré con casi 2 horas de silencio, seguidas de una conversación entre dos voces.
Una era la mía. La otra, no la pude identificar. Pero hablaban de rutas, horarios y de alguien que aún no sabe que lo han reemplazado. La grabación termina con mi voz diciendo, ya se enterará cuando sea demasiado tarde. Desde entonces, tengo miedo de dormir en la camioneta. O peor aún, miedo de despertar y que ya no sea yo. Así que, si alguna vez te detienes en ese estacionamiento abandonado y encuentras una caja negra, no la toques. No la escuches. No la reproduzcas. Porque lo que graba, puede que nunca te abandone. Y quizás, un día, te oigas decir cosas que nunca dijiste. O peor aún, creas que realmente las dijiste. Estaba en un largo viaje entre Lugo y A Coruña cuando tomé un atajo por una carretera secundaria en el centro de Galicia. El GPS indicaba que era seguro, pero apenas podía ver el cielo. El bosque se cerraba a ambos lados, denso, con ramas retorcidas y troncos cubiertos de musgo. Caía la tarde y en menos de media hora la carretera se oscureció, como si el bosque se hubiera tragado la luz. Encendí las luces largas y conduje despacio. Fue entonces cuando noté algo extraño, el asfalto parecía moverse. Una ligera ondulación, como si el suelo respirara. Pensé que era cansancio, una ilusión óptica. Pero no lo era. El camino subía y bajaba despacio, suavemente, como un colchón que se infla. Sentí náuseas, como cuando voy en barco. Disminuí la velocidad, buscando baches, pero el asfalto estaba libre de grietas y huecos. Simplemente, se movía. Y no era solo el suelo. Los árboles también parecían vivos. Se inclinaban ligeramente, todos en la misma dirección, como si escucharan algo que yo no podía oír. Empecé a sudar, incluso en el aire fresco del bosque. Y entonces oí un sonido sordo, como una respiración. No era viento. Era más rítmico. Como si algo muy grande respirara profundamente y luego exhalara entre las hojas. Detuve la camioneta en el arcén, si es que a ese espacio tan estrecho se le podía llamar arcén, y apagué el motor. Solo los faros iluminaban los árboles. El resto estaba completamente oscuro. Y el sonido continuaba. Un susurro bajo, casi imperceptible. Cerré las ventanas, intentando ignorarlo. Fue entonces cuando oí mi nombre. Proveniente del interior del bosque. Alguien dijo mi nombre completo. No fue un grito. Fue como si alguien estuviera muy cerca, susurrándome suavemente al oído. Giré el cuello con todas mis fuerzas y, por supuesto, no vi a nadie. Pero la respiración se hizo más fuerte. Más cercana. Como si el propio bosque hubiera dejado de ocultar el hecho de que estaba vivo. En ese momento, la cabina pareció encogerse. Como si la presión aumentara, como en un avión. Tenía los oídos tapados, el pecho apretado. La radio silbaba sola, sin frecuencia, solo un murmullo bajo, casi un lamento. Y luego, silencio absoluto. Como si el bosque esperara que dijera algo. Que respondiera. Apreté el volante con fuerza e intenté arrancar el motor de nuevo. Nada. Ninguna respuesta. Las luces del tablero comenzaron a parpadear lentamente, al ritmo de la respiración del bosque. Como si la camioneta estuviera conectada a él. Empecé a gritar dentro de la cabina, maldiciendo, golpeando el tablero, cualquier cosa para sentirme en control de nuevo. Pero todo parecía apagado, como si estuviera bajo el agua. Y al mismo tiempo, todo afuera parecía amplificado. Cada ramita se quebraba, cada hoja se movía. Todo producía un sonido húmedo e íntimo, como si estuviera dentro del mismísimo bosque. Y entonces los árboles comenzaron a acercarse. No se movían, sino que se inclinaban. Cada vez más cerca del parabrisas, como si intentaran verme mejor. Mi respiración era rápida ahora. Desesperada. Como si el bosque estuviera al borde de algo, una decisión, un impulso.
Fue entonces cuando sentí que el suelo se movía de verdad. Ya no era solo una sutil ondulación. Toda la camioneta se sacudió, como si el asfalto respirara bajo ella. Casi pierdo el equilibrio dentro de la cabina. El volante se desviaba ligeramente hacia la izquierda, como si algo lo forzara. Y entonces oí pasos. No en el bosque. En el techo de la camioneta. Un sonido seco, leve, pero claro. 1, 2, 3 pasos. Luego silencio. Me quedé allí paralizado. No podía mover las manos ni abrir la puerta. Era como si algo más grande me retuviera allí, que quería observarme un poco más. Poco a poco, el aire se volvió más denso. Empecé a respirar con dificultad. Y en el cristal justo delante de mí, aparecieron marcas. Como dedos largos, arrastrándose a través de la niebla que se había formado en el parabrisas. No podía ver ninguna cara, pero la presencia era tan fuerte que parecía ocupar todo el espacio de la cabina al mismo tiempo. Y entonces, de la nada, el motor arrancó. Solo. Todo el tablero se iluminó y la radio volvió a susurrar mi nombre. No pensé. Puse una marcha y salí sin mirar a los lados, con los faros atravesando la niebla cada vez más espesa. Conduje durante más de una hora, sin parar, hasta que vi una señal de civilización. Cuando finalmente paré en una gasolinera, bajé temblando. El empleado me preguntó si estaba bien y dijo que estaba pálido como un papel. Y que la camioneta hacía un ruido extraño, como si tuviera otro motor en marcha al mismo tiempo. Fingí que era un problema mecánico y seguí mi camino después de tomarme un café fuerte. Pero hasta el día de hoy, ese sonido de respiración no se ha ido de mi cabeza. Y a veces, cuando paso por cualquier tramo de bosque denso, siento que el suelo se eleva de nuevo, muy levemente. Como si el bosque estuviera esperando mi regreso. Unos meses después, tomé una ruta que me llevó a pocos kilómetros de ese mismo tramo. Solo ver el nombre de la carretera en el cartel me puso el cuerpo rígido. Pensé en dar la vuelta, pero no había tiempo. Tomé otro sendero que bordeaba el bosque, pero incluso lejos de él, el olor regresó. Un olor húmedo, como a tierra mojada, mezclado con algo dulce y podrido a la vez. Y con él, el sonido. Una respiración baja, detrás del banco, donde no debería haber nadie. Encendí la radio, puse música a todo volumen, abrí la ventana. Fue inútil. El bosque parecía estar ya dentro de mí. Desde entonces, la camioneta ha tenido fallas eléctricas esporádicas. Las luces parpadean al pasar junto a árboles grandes. La radio se enciende sola en noches muy tranquilas. Y a veces, el GPS indica que estoy en un bosque sin nombre, aunque conduzca por zonas urbanas. La llevé al taller, pero no encontraron nada. Una vez, dejé la camioneta sin la llave de contacto. Al regresar, encontré el motor en marcha, y las luces parpadeando lentamente. Igual que antes. Al mismo ritmo que la respiración del bosque. Como si me hubiera seguido. O peor aún, nunca me hubiera abandonado. Empecé a soñar con ramas que se entrelazaban en mi cuerpo. Con el sonido de susurros en idiomas que desconozco. Con árboles que se inclinaban sobre el camino, como columnas de una catedral viviente. Y lo más extraño, siempre me despierto con hojas húmedas en el suelo de la cabaña. He dejado de intentar comprender. Simplemente evito los bosques, evito el silencio, evito dormir cerca de zonas verdes. Pero es inútil. A veces, el asfalto bajo mis ruedas vibra. Y sé que vuelve a respirar. Así que, si un día cruzas las carreteras de Galicia y notas que el asfalto parece moverse, que el aire se vuelve más húmedo y que los árboles se inclinan, no te detengas. No mires a los lados. No respondas, aunque te llamen. Porque no es a ti a quien llaman. Es lo que llevas dentro, lo que ya ha respondido.